Amén. De igual manera le damos la bienvenida a todos los que se conectan por nuestro canal. Dios va a bendecir tu vida en esta tarde, así que está muy atento a lo que Dios va a hablar. Y antes de iniciar en el tema, antes de entrar en esta palabra que hoy Dios quiere compartir, voy a compartir contigo una historia muy especial. Y esta historia se trata sobre una niña que por algunas circunstancias de la vida, desde muy pequeña, no pudo caminar. Y esta niña estaba postrada pues en un lecho porque no podía caminar, estaba en una habitación, en un lecho allí porque no podía movilizarse, no tenía fuerza en sus piernas. Y sus padres, que son creyentes, cada mañana antes de salir el sol, sus padres entraban a su recámara, empezaban a orar, abrían la Biblia en el libro de Salmos y empezaban a dar cánticos a Dios. Obviamente su oración era para que Dios hiciera un milagro en la vida de sus hijos, en la vida de su hija. Y esto se repetía continuamente. Todos los días sus padres entraban a la habitación de su hija y oraban, cantaban, adoraban y leían los salmos. Y yo te voy a decir algo, pero donde se provoca la presencia de Dios, donde se ora, donde se lee, se ministra la palabra del Señor, obviamente allí desciende la presencia del Padre, ahí desciende la presencia del Espíritu Santo. Obviamente esto era como un pequeño Pentecostés, un avivamiento familiar. Ellos lo hacían todos los días porque creían firmemente en lo que Dios iba a hacer, en lo que ya Dios había hecho en la vida de esta niña. Y obviamente esto infundía esa paz, infundía consuelo, esperanza y fortalecía la fe de esta niña. Ella quedaba muy reconfortada las veces que sus padres entraban a la habitación y obviamente se hacía un pequeño servicio allí. Y obviamente al pasar el tiempo, Dios hace el milagro. Ya esta no es una niña, es una joven, ya ella puede brincar, saltar, correr. Dios ha hecho el milagro. Los padres la llevaron a Disney, empezaron a llevarla a todos los lugares en donde no pudieron hacerlo durante tantos años porque ella estaba postrada en cama. Y esta joven empezó a asistir a su colegio, ya tenía amigas, ya iba, venía, iba a la plaza, iba a los cafés, tenía una vida social. Era muy activa, ¿ok? Porque ella estaba disfrutando y los padres obviamente le permitían, como tanto tiempo estuvo en cama sin poder movilizarse, pues ya esta niña se sentía viva. Pero hubo una mañana en donde los padres se levantan para llevarla al colegio, abren su habitación, la puerta de su habitación y se dan cuenta que su hija no estaba allí. Y sus padres se preocuparon. ¡Wow! ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la muchacha? Y no sabían dónde encontrarla. Pues realmente la niña estaba en esa habitación donde tanto se oró, donde tanto se ministró la presencia de Dios. Y ellos empezaron a revisar todas las habitaciones y cuando la consiguieron en esta habitación, la niña estaba postrada, abierta su Biblia en el libro de Salmos y entre lágrimas en la presencia de Dios, ella volteó a ver sus padres y sus padres asombrados, wow, pero ¿qué haces aquí? Ellos no podían entender cómo ella podía estar allí porque esa habitación para ellos representaba dolor. Esa habitación para ellos representaba algo fuerte, un proceso muy fuerte que tuvieron que atravesar y casi que le pasan llave y candado. Y ellos le dicen, hija, pero ya Dios hizo el milagro, sal, vive, corre, salta, brinca, vive porque ya Dios hizo el milagro. En lo que esta niña entre lágrimas, obviamente en la presencia del Espíritu Santo, ella voltea y ve a sus padres y le dice, sí, papá, mamá, yo estoy sumamente agradecida por lo que Dios ya hizo, por el milagro que ya Dios hizo en mi vida. Pero todos estos años que he disfrutado, lo que no pude disfrutar mientras estaba en cama, pues el día de hoy sentí un anhelo porque me hacía falta su presencia. Y así como antes de que se levantara el sol, yo entré aquí,
porque en esos momentos, en esos tiempos donde ustedes entraban y adoraban y leían y cantaban, yo me sentía tan cerca de Él que podía escuchar sus latidos de corazón. Yo me podía sentir tan cerca de su presencia que podía abrazarlo. Y todo lo que yo puedo disfrutar el día de hoy, puedo ir, puedo venir, puedo tener amigas, puedo tener una vida social, no se compara con la experiencia que yo puedo sentir con Él. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado que tú fervientemente e intencionalmente has buscado esa presencia del Espíritu Santo. Que no sea solamente bajo un proceso. Y hoy quiero hablarte de eso. Por eso es que he titulado este tema, Un invitado en casa. Un invitado especial en casa. Un invitado que para mí realmente es un reto conversar de Él, hablar de Él. Es un universo, pero yo intentaré bajo su palabra mostrarte quién es Él y lo que hace en nuestras vidas. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Leemos su palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Juan 14, del 15 al 17. Nos dice así. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Adelante. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es simple, la palabra del Señor nos está diciendo allí que el mundo, la persona común, cuando no conoce de Cristo, pues sencillamente no tiene conocimiento, no percibe al Espíritu Santo, no lo conoce. La única forma que nosotros podamos conocer al Espíritu Santo es cuando nosotros aceptamos, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el día en que tú recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, pues el Espíritu Santo vino a morar, vino a vivir en tu vida, ¿ok? Si fue hace 5 años, hace 4 años, si fue el día de ayer, no lo sé, pero en ese mismo instante Él empezó a vivir en tu vida, ¿ok? Y es importante que es allí cuando empezamos a tener conciencia de quién es el Espíritu Santo. Porque de otra forma se puede leer o se puede buscar información y te lo van a mostrar como una cosa, como una paloma, como una corriente, como un fuego, como un viento, pero la realidad es que Él es una persona. Y cuando tú y yo confesamos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pues Él empieza a vivir dentro de nosotros. A vivir dentro de nosotros. Por eso es que dice la palabra del Señor allí en Juan, que el mundo, que las personas comunes, mortales, corrientes, pues no lo conocen. Y como no lo conocen, obviamente no creen en Él. ¿Ok? No creen que existe, no creen en Él. ¿Ok? Entonces, más adelante, ¿qué es lo que hace? Después que tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, empieza a morar dentro de nosotros, viene a vivir, se muda a nuestras vidas dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Él hace en nuestras vidas? ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? ¿Qué viene a hacer en nuestras vidas? ¿Ok? Y allí vamos a empezar. Y dice, lo primero, Él nos convicciona, ¿ok? Él nos convicciona. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Yo no sé si te ha tocado conversar con personas en donde tú tratas de mostrarle que va por mal camino. Oye, no sigas ese camino, lo estás haciendo mal. Y la persona no lo ve, no lo entiende. Y te dice, no, es que yo no voy mal, yo voy bien. O sea, yo estoy bien. O a lo mejor no te dice que está bien, pero hace caso omiso a lo que tú dices y sigue su camino. Y tú vuelves y le insistes, ¿verdad? Oye, pero no tomes ese camino que no tiene buenos resultados. Vea este camino y ellos no lo van a entender. ¿Por qué, amada iglesia? Sencillamente hay uno solo, nos dice la palabra, que es el que convence de pecado. Es el que da la convicción, te convence de pecado. Y ese no eres tú y ese no soy yo, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú has estado envuelto en esas situaciones en donde le dices a la familia, en donde le dices a los amigos, en donde le dices a las personas, oye, pero no vayas por ese camino, pero no continúes así, no hagas esto, y las personas aún se fijan en ir por ese camino, lo único que estás haciendo es desgastarte. Te vas a cansar y te vas a agobiar. Como testimonio propio se lo puedo decir, te vas a agobiar. Lo que puedes hacer es decir, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a la vida de mi familia, ven a la vida de esta persona y convicciona de pecado, convence de pecado, porque es Él quien lo va a hacer. Y qué más importante, no solamente viene a conviccionar a la otra persona, sino a ti mismo. Él viene, ¿ok?, a traer convicción de pecado a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque dice Pablo que lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Cuántos les ha pasado? Eso es una lucha constante. ¿Por qué? También dice la palabra que lo contrario a la carne es el espíritu. Y lo contrario al espíritu es en la carne. Todos los días tienes una lucha constante. Quiere prevalecer la carne, quiere prevalecer el espíritu. Por eso el Espíritu Santo de Dios siempre va a ser una alerta para ti. No lo hagas, no actúes así. Cuando quieres salir de ese hall, ¿verdad? Él te da esa tranquilidad, te da esas palabras correctas, ¿ok? Él va a hacer esa alerta. Empieza a conviccionarte. No hagas eso, no digas eso. Esa acción no está bien, ese comportamiento, ese pecado, eso que estás haciendo oculto no está bien. Y tú piensas, oye, pero es que esta es mi conciencia. No, es el Espíritu Santo de Dios que te está dando esa alerta y te está conviccionando, te está convenciendo de lo que estás haciendo no está bien y trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Amén. Entonces, no solamente viene a conviccionar a la persona que está a tu alrededor, tus familiares, amigos, sino que a ti mismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es solamente que yo lo deseo, porque aquí la mayoría hemos tenido experiencia con el Espíritu Santo. No es solamente de desearlo, es que lo necesitamos, porque todos los días tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu, y va a prevalecer a quien tú alimentes más. Y el Espíritu Santo te va a inspirar, te va a motivar, te va a recordar y te va a llevar a que tú alimentes más el espíritu para que éste pueda prevalecer. Él nos guía a la verdad. Primero, Él nos convicciona. Segundo, Él nos guía a la verdad. Vamos a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino a que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hoy en día en la sociedad estamos viendo que todo está bien de acuerdo a lo que tú juzgues. Todo está bien. Las mentiras te la quieren colocar como una verdad o como una media verdad. Pero por eso el Espíritu Santo de Dios viene y está en tu vida, porque es Él quien revela la verdad. Amén. Es Él quien va a revelar la verdad.
Hay muchas voces que nos están hablando todo el día. Información, las redes sociales, las personas, los compañeros de trabajo. Y muchas veces te confundes porque no sabes en quién creer. Y hoy el Espíritu Santo de Dios mora en ti porque Él te va a guiar a la verdad. Él es como ese GPS, Él es como esa brújula. Hoy, más que nunca, ¿verdad? Se está usando el GPS para no perderte, para no desviarte, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo de Dios, Él es GPS en nuestras vidas. Lo necesitamos cada día de nuestras vidas, porque Él te va a guiar a la verdad. Él te va a guiar hacia donde es su propósito y hacia donde Él nos quiere dirigir. Primero, nos convicciona. Segundo, Él nos guía a la verdad. Y tercero, Él nos enseña. Dice en Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De repente, tienes alguna situación, alguna dificultad emocional, de salud, dificultad matrimonial, dificultad económica, alguna situación difícil, y llega el Espíritu Santo y te recuerda una palabra que hayas escuchado en una prédica, una palabra que hayas escuchado algún mensaje, una palabra que hayas leído en la Biblia, una palabra que alguna promesa de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios te va a recordar, te va a enseñar, pero te va a recordar su palabra. En medio de la circunstancia, a lo mejor las emociones están tan elevadas que se te olvida alguna promesa de parte de Dios, pero allí viene el Espíritu Santo y te recuerda un mensaje que ya está en tu espíritu y viene y te lo recuerda. ¿Ok? Entonces Él no solamente nos convicciona, Él no solamente nos guía, sino que Él también nos enseña. Entonces, obviamente, todo esto te lo estoy describiendo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que más que anhelarlo, pues lo necesitamos. Y lo necesitamos para allá. Es urgente, es que no puede esperar. Es que es todos los días de nuestras vidas. Porque si dejo ese GPS a un lado, pues sencillamente le estoy diciendo, no necesito de ti, yo tengo dominio de mi vida. Y es allí donde empezamos a tomar desvíos, empezamos a tomar caminos equivocados porque sencillamente dejamos el GPS a un lado. Entonces Él, ¿verdad?, no es solamente un deseo que nosotros lo deseamos, sino es una necesidad. ¿Ok? Bien importante. Como nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Entonces ya cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ya somos casa del Espíritu Santo. ¿Amén? Todos. Y si usted está llegando por primera vez, no se preocupe, que usted también va a ser casa del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Y dice en la palabra del Señor, dice en 1 Corintios 3:16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo primero que te hablé es todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando vive dentro de ti. Pero aquí Dios te está diciendo, ¿no sabes que eres casa de Dios? Casa de Dios no son estas 4 paredes. Casa de Dios eres tú. Porque en el momento que tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador, la presencia de Dios vino a morar dentro de ti. Vive dentro de ti. Tú eres casa de Dios. Dice templo, algunos sinónimos, dice templo es santuario, altar, iglesia, casa. Morar es habitar, residir, vivir.
Morar, residir, vivir. Morar, residir, vivir. Vive, Él se mudó dentro de ti. Si no tenías conciencia que el Espíritu Santo de Dios no es que tú lo anheles, sino que está dentro de ti, que conoce cada pensamiento, que sabe lo que haces aún allí a escondidas, aún cuando piensas que nadie te ve, Él está dentro de ti. Tú eres casa del Espíritu Santo. Y esto me puso a reflexionar, porque justamente en estas épocas de Navidad, ¿verdad? Hay una cultura muy especial y es a nivel mundial. Y es que las personas se esmeran, se esfuerzan en arreglar, ordenar, pintar, hacer mantenimiento, decorar todas las casas, ¿verdad? Y muchas veces viene a traer hasta desconsuelo, porque si la persona no tiene económicamente para poner las luces y pintar, y a lo mejor puede sentirse hasta mal, pero es una cultura, ¿verdad? En este tiempo usted ve, las personas colocan las luces, el arbolito, pinta y hacen reparaciones dentro de las casas. Y es una cultura a nivel mundial. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está la casa en donde mora el Espíritu Santo? Porque nos esforzamos mucho en embellecer una casa, 4 paredes. Pero ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está tu vida? Y yo me puse tan literal como dice el hermano Luis, tan literal. Yo dije, wow, pero es que si somos casa, realmente existen diversas casas o diferentes tipos de casas. Y hoy quiero que puedas ver o que puedas saber a modo general las diferentes casas que hay o que nosotros podemos conocer. Están las barracas, están los apartamentos y están las mansiones. A título general, 3 tipos de casa. Tú y yo somos casas de Dios. Tú y yo somos casa y Él vive dentro de nosotros. Y hoy te voy a mostrar o te voy a describir los diferentes tipos de casa, porque ya sabemos todo lo que Él hace en nuestras vidas. Es maravilloso. Ya sabemos que lo necesitamos todos los días de nuestras vidas y lo anhelamos y lo buscamos. Pero ¿cómo está la casa? Primero tenemos las barracas. Dice, se trata de sectores que se desarrollan sin respetar las normas y suelen carecer de servicios y tienen graves problemas estructurales. Son personas que en algún momento recibieron a Cristo como Señor y Salvador, fueron sellados por el Espíritu Santo y Él mismo empezó desde ese día a vivir en esa casa, a morar en esa vida, en esa persona, pero esta persona no desea hacer cambios en su vida. No quiere cambiar su condición de pecado, aun cuando el Espíritu Santo lo redarguye, pues sencillamente decide llevar su vida a su manera. Es una casa incómoda, frágil, débil y que en algún momento se puede derribar. No es una casa cómoda para el Espíritu Santo de Dios. ¿Es una casa? Sí, es una casa, pero no es una casa cómoda para el Espíritu Santo de Dios. Tenemos los apartamentos. Es una vivienda acogedora, se respetan las normas, poseen servicios, pero muchas veces sufren de filtraciones, grietas, daños internos por la influencia de los otros apartamentos. Daños internos. Estas son personas que son firmes en el Señor, se hacen esfuerzo por brindarle al Espíritu Santo un hogar con las comodidades básicas. Pero aún hay filtraciones, grietas
y áreas en sus vidas donde no le han permitido al Espíritu Santo ingresar. Es como tenerlo en casa, pero prohibirle que ingrese a alguna habitación, pasarle llave a alguna habitación que tiene filtraciones, que tiene grietas, que está oscura, no tiene plenitud en esa casa. Y están las mansiones, vivienda lujosa con diversos detalles ostentosos, se encuentran en lugares exclusivos que muchas veces suelen ser una fantasía para muchos. Estas personas no solo le han dado un hogar al Espíritu Santo, sino que se esfuerzan y hacen sacrificios personales para que éste no solo esté cómodo, sino que tenga confort, que se sienta a plenitud. Y cuando hablo de sacrificio, es que esta persona enriquece su relación cada día, escucha sus orientaciones, por lo tanto es librado de caer en tentaciones. No es perfecto, pero se deja orientar y obedece a su Dios. Eso es una mansión, en donde el Espíritu Santo de Dios no solamente vive allí, sino que se siente a plenitud, se siente confort. No sé cómo tú te sientes en lo literal cuando entras en una casa en donde ves que hay desorden, que está vacío, que está sucio, que no hay nada de orden. ¿Y cómo te sientes cuando entras a una casa en donde se esmeran en tener todo aún de lujo? Las mansiones muchas veces son fantasías para unas personas que no pueden tenerlo. Pero tú y yo podemos ser esa mansión para el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en la tarde yo oraba al Espíritu Santo, porque antes de dirigir o compartir un mensaje, primero la palabra viene a tocar tu vida. Porque el fariseo siempre ve que los demás tienen que cambiar, que son los demás que tienen que cambiar. Es que si aquí estuviese Luis, si aquí estuviese Pedro, si aquí estuviese María, si aquí estuviese mi esposo, aquí están las personas correctas que tienen que recibir este mensaje. Y yo le decía: Señor, ayúdame a construir ladrillo a ladrillo cada día de mi vida una mansión para ti. Y el Espíritu Santo me decía: no quiero vivir en barracas, no quiero vivir incómodo, no quiero más estar incómodo en las casas, no quiero más puertas cerradas, quiero tener libertad en todas las áreas de esa casa, en todas las áreas de esa vida, porque soy yo quien va a ayudar a reparar esa grieta, soy yo quien va a ayudar a arreglar esa filtración, soy yo quien va a dar luz a esa habitación, a esa área de tu vida. Y tú me podrás decir a mí: hermana, pero ¿cómo hago para hacer una mansión? ¿Cómo hago? ¿Qué hago para hacer una mansión? Yo te voy a decir cómo puedes hacer para hacer una mansión. Porque a eso estamos siendo llamados. A que tú y yo le podamos dar un hogar confort y lujoso al Espíritu Santo de Dios. Que tú y yo podamos ser esas mansiones donde Él pueda vivir de forma cómoda, donde Él pueda tener plenitud todos los días de su vida en esa casa. Y es sencillo. Esto representa nuestra vida. Esto somos tú y yo, un recipiente. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú y yo confesamos a Cristo y le decimos: ¿sabes qué? Me rindo ante de ti. Me rindo delante de ti, te pido que seas tú tomando el control de mi vida. En ese mismo instante
el Espíritu Santo de Dios empieza a morar dentro de ti. Empieza a vivir dentro de ti. Y posiblemente vienes un domingo y te sentiste bien. Oye, la palabra estuvo poderosa. Me encantó, sentí que temblé, lloré, pedí perdón, me sentí confrontado. El Espíritu Santo de Dios me hace temblar, me hace sentir bien. Y listo. Viniste un miércoles. Oye, no, espectacular, la adoración, la alabanza, fui ministrado, fui llenado, no sé qué pasó, me caí, después me levanté, pero me sentí espectacular, yo quiero vivir eso. Y así pasa, vienes el domingo, después vienes el miércoles, pero no es lo que quiere el Espíritu Santo. Él sencillamente quiere que tú vivas dentro de Él, que tú estés dentro de Él. No son los domingos, no son los miércoles, es que tú te inundes de su presencia cada día. Solamente así vamos a hacer esas mansiones para Él.